bienvenidos a un nuevo programa de Tus Finanzas y Más. Si quieres aprender cómo multiplicar tu dinero, este episodio es para ti. Soy Isabel Barroso y hoy vamos a hablar de ahorro e inversión. El ahorro es el primer paso para conseguir el futuro que tú quieres. Y la inversión es la herramienta que hace que ese dinero trabaje por ti. Lo que sí te digo desde ya es que en este programa vamos a ver unas pinceladas, vamos a irnos a lo más esencial para que sea tu punto de partida, porque sí es cierto que ahorro e inversión es un tema que pudiéramos estar hablando horas y horas acerca de ello y hay muchas ramificaciones. Y también que recuerdes, como siempre, que lo que funciona para uno no funciona para otro. Tú tienes que decidir cuáles son los productos o cuáles son las estrategias que se adaptan a tus circunstancias y que van según tus objetivos y lo que quieres lograr. Y mientras vas ahorrando, lo ideal es que ese dinero no se quede parado, porque si no se lo iría comiendo la inflación. Tú pierdes poder adquisitivo, que básicamente es que tu dinero vale menos a medida que va pasando el tiempo. Aquí te enseño un gráfico en donde puedes ver una situación de qué pasa con 1.000 euros en el tiempo. Este es un gráfico que está basado en datos reales sobre la inflación en España durante 22 años. Comienza en el 2002, cuando una persona podría tener 1.000 euros y en el 2024 el valor de ese dinero se ha ido deteriorando y solamente representa 600 euros. Es básicamente el poder adquisitivo de ese dinero. Lo que eran 1.000 euros hace 22 años representa en ese momento, en el 2024, solamente 600 euros. Eso es lo que pasa con el dinero cuando lo dejas parado. Ahora bien, hay momentos en que dejar el dinero parado por normalmente corto plazo puede tener una buena razón y es una buena idea también. Y eso puede ser, por ejemplo, que estás en medio de la planificación de un gasto próximo o si no también en momentos de mucha inestabilidad. De todas formas también puedes evaluar si ponerlo en renta fija como cuentas remuneradas, bonos o letras del tesoro podría ser una opción mientras estás en ese momento de transición. Y comenzamos con lo que sería la pregunta más básica, que es ¿en qué invertir? Y para mí lo primero que se me ocurre es invertir en ti mismo, en ti misma, en tus habilidades. Puedes invertir en mayor formación en lo que es tu carrera profesional, profundizar mucho más. Puedes también invertir en networking, ¿no? Conocer otras personas, ya sea de tu misma comunidad o sino también de gente que está relacionada con lo que tú haces en el mundo en el que trabajas. Eso es una manera de crecer y de mejorar. Pero si ya hablamos estrictamente del lado financiero, pues hay de todo. Desde acciones, futuros, opciones, bonos, fondos de inversión, ETFs, divisas, materias primas, negocios propios, negocios de terceros. Hay mucho, hay cantidad de productos en los que se puede invertir. Hoy vamos a hablar de los más básicos. Y para determinar cuál es la combinación ideal que te conviene a ti y solo a ti, tienes que tener claro qué es lo que quieres lograr, en cuánto tiempo y cuál es el nivel de riesgo que puedes tolerar. Algo muy importante es que entiendas en qué productos te metes, dónde estás invirtiendo. No es lo mismo una acción que un bono, que un fondo de inversión o que derivados o divisas. Entonces, no porque tu vecino o porque tu prima o porque tu amiga o porque lo ves en las redes sociales, un producto específico, el que sea, entonces tú también tienes que tenerlo. ¿Tú crees que estás perdiendo una oportunidad? No. Acuérdate que cada uno tiene sus propias circunstancias y que cada uno responde al riesgo de manera diferente, cada uno tiene sus propios objetivos. Entonces, como dijimos al principio, lo que funciona para uno no funciona necesariamente para el otro. Tiene que ser lo que a ti te vaya bien
y tienen que ser productos que tú por lo menos tengas idea de qué van. Aquí te presento una imagen con los elementos que deberías considerar como inversor. En ellos está el horizonte temporal. Cada objetivo que tengas tiene un horizonte temporal distinto. También el perfil que tienes como inversor. Tienes que conocerte bien y saber cómo respondes a las diferentes subidas y bajadas en el mercado y qué decisiones sueles tomar. Si eres paciente, si caídas fuertes en el mercado, qué tanto te afectan. También la situación financiera que tienes, tus ingresos, las deudas que tienes pendientes, el colchón de emergencia, que normalmente se estima entre 3 y 6 meses de tus ingresos anuales. Y también la información que existe sobre los productos que contratas. En fin, que hay todos estos elementos que son claves y que tienes que tener en cuenta, que no es tan fácil como a poner el dinero y ya está. Y otra cosa que también quiero agregar es que una manera de invertir es pagar tus deudas. Como vimos en el capítulo anterior, es importante que si tienes alguna deuda en tarjetas de crédito donde estás pagando intereses de 15%, 18%, 20%, una manera de invertir es atacar esa deuda y eliminarla lo antes posible, porque es muy difícil conseguir una inversión que pueda darte el rendimiento que necesitas para pagar esos intereses que son tan altos normalmente. Y ahora esa pregunta que estabas esperando: ¿en qué invierto mi dinero? Bueno, primero tienes que saber que nadie está exento de las variaciones del mercado, que no hay momento perfecto, que todos o muchos hemos estado en situaciones en las que hemos comprado o hemos vendido productos y a lo mejor no ha sido el momento ideal, pero es que es muy difícil, nadie tiene la bola de cristal. Lo que sí es que hay que tener paciencia y conocer lo más posible el producto en el que inviertes. Y que la especulación, siempre la propia palabra lo dice, es muy peligrosa. Yo no la recomiendo para nada, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y según tus objetivos, puedes estar considerando inversiones a largo plazo, a medio o corto plazo. Cuando tú reinviertes los beneficios que vas obteniendo, tus ganancias van generando más ganancias. Y eso es básicamente el interés compuesto, que lo puedes ver tanto en el largo plazo como en el corto plazo. Pero a largo plazo se ve en mucho mayor proporción y tiene obviamente mucho más efecto por el tiempo de la inversión. Aquí te presento un par de gráficos donde puedes ver la magia del interés compuesto y también que cambia radicalmente, depende de lo que decidas hacer. Aquí ves el primer gráfico donde no hay aportaciones mensuales, simplemente hay ejemplos de qué pasaría con una cantidad que pones en un producto que te va rindiendo un 4%, si te rinde un 6% y si te rinde un 10%. Y en el segundo gráfico puedes ver, además de tu aportación inicial, una aportación mensual de 50 euros. Puedes ver que las diferencias de rendimiento anual tienen un impacto muy significativo en el tiempo debido al interés compuesto. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, como quien dice, te sigo mostrando gráficos. Y aquí hay uno muy famoso donde muestra los rendimientos de diferentes tipos de activos en el tiempo. Este gráfico es de Jeremy Siegel, que es un profesor emérito de la Universidad de Wharton, y muestra cómo las acciones a largo plazo son las que tienen mayor rentabilidad. Para mí la lección de este gráfico es bastante clara y es que las acciones son las más rentables, pero necesitas tiempo. Y obviamente a medida que vas llegando a lo que es el objetivo,
tienes que ir ajustando esa cartera hacia productos más estables, que serían los de renta fija. Entonces, también tienes que considerar que para comprar acciones específicas, tienes que realmente hacer seguimiento de esas acciones, conocer la empresa de la que compras acciones, tienes que tomar tus propias decisiones, cada uno es diferente. Eso no hay, o sea, no hay manera de verlo de forma distinta y por eso lo recalco tanto. Por lo que si no tienes tiempo de analizar las acciones y hacerle seguimiento, que es lo que normalmente pasa con la mayoría de la gente que no se dedica a este tema financiero, lo ideal desde mi punto de vista es comprar fondos de inversión o ETFs. Por cierto, que si estás en España es importante que sepas que mientras vayas traspasando tu dinero de fondo a fondo, no tienes que pagar impuestos. Eso es importante saberlo. Y para los que están en otros países, es clave que sepas cómo funciona a nivel de impuestos el traspaso o la compra-venta de fondos o ETF o cualquier producto, bonos, acciones que adquieras para tu cartera de inversión. Y bueno, pudiéramos seguir hablando de productos en los que se puede invertir a largo plazo, pero recuerda que aquí este capítulo se trata de dar unas pequeñas pinceladas. Así que continuamos con lo que es corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo, normalmente pensamos es en renta fija, pueden ser cuentas remuneradas, puede ser letras del tesoro, bonos del gobierno corporativo o inclusive obligaciones del Estado, que eso ya es más largo plazo. También puedes considerar que en la renta fija puede haber interés compuesto siempre y cuando se reinviertan los intereses que obtienes del producto que contrates. La renta fija también tiene sus riesgos y uno de ellos es la inflación, que depende por cuánto tiempo lo contrates. Ahora estamos hablando del corto plazo, pero corto plazo son entre 2 y 5 años, con lo cual puede realmente impactar la rentabilidad que tengas e irte comiendo de alguna manera ese rendimiento. Y también tienes un riesgo de impago, dependiendo si es un gobierno o es una empresa. Acuérdate que hay gobiernos que en ciertos momentos han decidido no pagar sus deudas. Entonces, quizá te ofrecen unos rendimientos mayores que otros, pero tienes que estar dispuesto o dispuesta a asumir esos riesgos. ¿Y en qué inviertes a medio plazo? Que no son ni 2 años ni es más de 10 años. Bueno, hoy día hay cantidad de productos mixtos. De hecho, estábamos hablando de los fondos de inversión y en los fondos de inversión y ETF encuentras una variedad sin fin en donde, dependiendo ese objetivo, puedes seguramente encontrar algo que se ajuste a lo que tú necesitas y a lo que va contigo. Si ya estás invirtiendo o decides dar el paso para comenzar a invertir, puedes hablar con un asesor financiero independiente, pero que de verdad sea independiente, porque recuerda que el asesor bancario puede ser muy amable, pero trabaja es para su entidad. También puedes dar el paso y hacerlo tú misma o tú mismo o hoy día hay aplicaciones que te guían y te ayudan también en el proceso de inversión. Yo personalmente creo que un asesor financiero, mucha gente lo ve como un lujo, como algo que solamente utiliza gente que tiene un poder adquisitivo muy alto, y creo que es algo que hay que quitar esa idea de la cabeza de la gente. Hay muchos asesores financieros independientes que pueden ayudar, que trabajan por horas y no solamente te van a dar consejos sobre lo que son tus inversiones, sino de cómo manejar tus finanzas y las de tu familia de manera íntegra. Y esto es apenas el comienzo de este tema
tan importante para todos y que iremos desarrollando a medida que vayan pasando los programas. Y ya sabes que si te suscribes, además de darme una alegría, puedes tener mayor disponibilidad no solamente de este programa, sino de los anteriores y los que vienen semanalmente. Y que si tienes cualquier pregunta, por favor no dudes en enviármela en los comentarios. Y si hablas con tus amigas, amigos o familiares sobre este programa, invítales a que vean mi canal y también igualmente, si tienen cualquier pregunta, que me la envíen en los comentarios y yo estaré encantada de poder ayudarles lo más que pueda. Gracias por estar aquí.